¿Saco los dólares del colchón o espero? Porque una billetera virtual me paga intereses y mi cuenta bancaria no. ¿Qué diferencia hay entre invertir en acciones, CDRs y bonos? Mejor, me tomo un café, escucho a alguien que sabe y lo pienso bien. Café del Inversor, con Fernando Galante, un espacio de Chimpay Inversiones. Café del Inversor. Pasa, servite uno y sacate todas las dudas. Bueno, ya lo tenemos a nuestro asesor de cabecera. Abrimos el café como cada 15 días y está Fernando Galante para sacarnos todas las dudas, como decía la presentación. ¿Qué tal, Fer? Buen sábado, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Saludos a la audiencia. Bueno, gracias por estar. Bueno, Fer, a ver, vamos rápido, si querés, con el resumen que hacemos de la semana. No podemos dejar de lado el dólar, que en la salida anterior, el café anterior, hablábamos, bueno, se está liquidando cosecha, hay oferta, está el dólar calmo, pero ha empezado a dar pequeños saltitos. Si querés, empecemos por ahí. Sí, la verdad que sigue siendo una situación muy controlada la del dólar. Seguimos viendo una situación donde hay mucha oferta de dólares y eso queda reflejado en la cantidad de compras que viene llevando adelante el Banco Central. Este mes va a terminar cerrando como mes récord en cuanto a compra de dólares por su lado. Van a ser, ya está colgado arriba de los 2.000 millones de dólares de compras, más o menos 2.300 millones de dólares. Ya lleva casi 7.000 millones de dólares comprados en lo que va del año. Pensemos que cuando arrancó el año el objetivo que planteaban con el Fondo Monetario Internacional era comprar 1.000 millones de dólares en el año, y en esta primera parte ya lleva comprado más de casi el 70% del objetivo de todo el año, con lo cual eso refleja un poco la situación de una balanza de dólares muy superavitaria en este momento, donde la demanda es baja, ¿sí? Y donde hay tres canales principalmente hoy de oferta que se están notando en el mercado, que son, por un lado, el superávit comercial, ¿sí? Que en lo que va del año te ha aportado más de 6.000 millones de dólares. Por otro lado, lo que ha sido liquidaciones de deuda en el exterior, que también hay un furor en ese sentido. Las empresas se están endeudando en dólares porque tienen un panorama de dólar tranquilo, y cuando hacen el comparativo entre tasa de interés en peso y tasa de interés en dólares, se sienten más cómodas endeudándose en dólares, y eso te ha aportado también aproximadamente ya en lo que va el año 6.800 millones de dólares. ¿Sí? Y por último, también tenés una situación de toma de crédito de dólares en el mercado local también, ¿sí? de más retail, no tanto de grandes empresas, que también ven una situación similar y deciden tomar ese endeudamiento, con lo cual, al margen de movimientos que vas a tener siempre en el mercado, más en una semana donde el dólar fortaleció a nivel internacional, no hay ninguna señal que te pueda hacer preocupar por el frente del dólar, ¿no? Bien, perfecto. Si querés abrimos, levantamos la mirada y analizamos el frente internacional. Bueno, vuelve la volatilidad esta semana, también no fue para alarmarse, pero se volvió a mover un poquito el barril de petróleo. ¿Eso cómo pega en los mercados energéticos, Fer? Mira, la realidad es que el tema del dólar es más, el tema, perdón, del petróleo, tiene más que ver con un problema de tiempo, ¿sí? Vos hoy tenés una disrupción en la oferta de petróleo, que por el momento la solución que ha encontrado el mercado es utilizar reservas, ¿sí? Todos los grandes países del mundo tienen reservas de petróleo, ¿sí? Es decir, guardan barriles de crudo para poder enfrentar situaciones como estas, que cuando uno sabe que cuando hay un problema geopolítico, generalmente termina impactando por ese lado. Entonces, todos los principales países cuentan con esas reservas. Ante la irrupción que vos tuviste del tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz, y que después también se ha ido desplazando a otras partes por el tamaño que ha ido tomando la guerra y las tensiones, eso hace que se te interrumpa el flujo normal de barriles, ¿sí? Entonces la reacción inmediata es empezar a utilizar reservas. Entonces ahí empieza a entrar en juego una variable que es cuánto tiempo dura la disrupción. O sea, todos saben que en algún momento se va a solucionar, eso no es una duda. La duda es cuándo. Y mientras más tiempo pase, más daño se va a hacer a la macroeconomía. ¿En qué sentido? En que va a terminar impactando en menor crecimiento global. Por eso cuando vos miras cualquier proyección de crecimiento que había, va bajando
¿sí? En el tiempo, las últimas, lo hablamos la última vez que hablé con vos, Sí. que me decías, bueno, el fondo bajó las proyecciones de crecimiento de Argentina. No, bajó las proyecciones de crecimiento del mundo entero por esta situación que estamos viviendo. Y obviamente también vas a tener un impacto en precios. Y ahí entras en la peor situación posible que pueda haber para la economía global, que es cuando tenés parate económico con suba de precios, ¿sí? Porque eso te lleva a una situación en la que un banco central lo que tendría que hacer normalmente es, si hay un parate económico, bajar tasa de interés y intentar hacer políticas expansivas, pero por otro lado, si tiene los índices de precios subiendo, no puede hacer ese tipo de política monetaria. Entonces entras en la peor situación, que es la famosa estanflación, y ese es el riesgo que enfrenta el mundo hoy, y que mientras más tiempo pase sin que haya solución, el mercado se va poniendo nervioso. Y a eso agregarle lo que siempre hablamos, incertidumbre. Incertidumbre es el enemigo de la inversión, ¿sí? Y mientras más tiempo pase sin solución, y por más que Trump va prometiendo esto ya casi está, ya casi está, ya casi está, pero cada día que pasa no está. Y cada vez ¿Sí? que La habla, solución final no hace más termina. ruido, claro. Sí, cada vez que habla hace más ruido. Hoy la duda también que existe es que cada vez que habla su visión es más optimista de lo que parece estar el mercado, porque también tenemos que entender algo. Trump, la caída de imagen que ha tenido Trump es muy grande, muy grande. Y Trump tiene elecciones este año, elecciones legislativas, no son presidenciales, pero son importantes porque Trump tenía una situación muy cómoda a su favor, que es que tenía mayoría de republicanos en el Congreso. Ahora, cuando haya renovación en estas elecciones, enfrenta el serio riesgo no solo de perder esa mayoría, sino de quedar en una fuerte minoría si le va muy mal en las elecciones, y eso lo deja muy comprometido de cara a las próximas elecciones presidenciales y a los próximos 2 años que le quedan de gobierno, ¿sí? Y eso también, inclusive, es un tema que la Argentina lo sigue muy de cerca, porque recordemos que a Estados Unidos en el año pasado, cuando Argentina tuvo una crisis cambiaria, el que salió a ser garante de esa situación y el que salió a ayudarlo a calmar esa crisis cambiaria fue Estados Unidos, un Trump que estaba muy fuerte, un Trump que no tenía prácticamente oposición en el Congreso, porque por más que los demócratas se enojaron por el apoyo que le dio Estados Unidos a la Argentina, no pudieron hacer nada porque están muy debilitados. Ahora, si ese balance de poder cambia, habrá que ver si el año que viene, con las próximas elecciones presidenciales en la Argentina, se da una situación cambiaria así, si Trump puede ser un garante para ayudar a la Argentina a enfrentar una crisis cambiaria, ¿no? Entonces, son temas que hasta nos impactan a nosotros y por eso son tan relevantes a nivel global. Estamos analizando en Café del Inversor con nuestro asesor de cabecera, Fernando Galante, el escenario que se abre a nivel mundial si el conflicto en Medio Oriente se extiende. Nos decía Fer, bueno, se puede dar una situación de estanflación y mirándonos el ombligo, acá ya tenemos un consumo quieto. Hoy en el programa analizamos la caída de ventas en supermercados y mayoristas. Digamos, en nuestro caso, a Argentina le puede pegar más, puede ser una piña más fuerte en el estómago o cómo podemos llegar a surfearla. No, creo que no creo que más. De hecho, Argentina tiene muy buenas perspectivas de crecimiento este año en relación al resto del mundo. Sí, Argentina este año en situación normal debería crecer más que el promedio global, ¿sí? Ahora, no te va a pegar más, pero sí obviamente te va a impactar. Y lo que estamos esperando en el caso de Argentina, como hablamos hace 2 semanas, que probablemente lo que hemos visto en estos indicadores, como siempre nos tenemos que acordar, los indicadores que vemos son el pasado. ¿Sí? Vos decís, salieron las cifras de crecimiento de febrero, estamos en abril. Salieron los datos de consumo de marzo, estamos ya terminando abril. Entonces, siempre acordémonos que lo que vamos viendo en indicadores, por más que los vamos conociendo ahora, son del pasado, ¿sí? Y bien pasado, porque las estadísticas llevan tiempo en salir. Probablemente, como hablamos hace 2 semanas, Argentina ya hizo piso en términos de nivel de actividad. Argentina pasó los meses más difíciles que tiene generalmente para comienzo de año, más con la compleja situación que había quedado post elecciones del año pasado, y hoy Argentina está entrando en una situación distinta donde, como vemos, tenemos tasas de interés por debajo de la inflación, ahora es decir, tenemos tasa de interés real negativa de corto plazo, con lo cual todo eso va a empezar a dinamizar la economía, ya lo estamos viendo con algún crecimiento del crédito, y se están empezando a ver algunas variables anticipadas, porque hay algunas variables que te permiten anticipar el ciclo, que muestran que probablemente hayamos hecho piso y estemos empezando a ver una recuperación, que como hablamos la otra vez, no va a ser explosión, va a ser recuperación del nivel de actividad. Bien. Bueno, también en el café anterior anticipábamos que se venía una novedad. Chimpay como el primer agente colocador en Mendoza, colocador de FCI, de Fondos Comunes de Inversión. ¿Cómo fue ese inicio, Fer? Bien. Primero hago una aclaración, no somos colocadores, colocadores
es quien puede distribuir fondos. Nosotros somos articuladores, nosotros armamos fondos como una inversión, Perfecto. somos los encargados de gestionar los fondos, somos los encargados de armar las estrategias de los fondos, lo cual es una gran novedad. Es la primera vez en la historia en Mendoza que hay una administradora de fondos local, que aparte no solamente es local por el hecho de que estamos acá y que como muchas veces pasa en el interior del país, que está en el interior, pero después toda la actividad está en Buenos Aires. No, en nuestro caso tenemos armados los equipos de portfolio manager, de analistas, de research, todo acá en Mendoza, porque estamos apostando a que creemos que se viene un boom en el mercado de capitales, creemos que va a haber una federalización del mercado de capitales y creemos que Mendoza puede ser y debe ser un jugador fuerte en ese sentido, y por eso estamos haciendo esta apuesta para poder gestionar y empezar a crear, digamos, un mercado de capitales más pujante desde Mendoza. Bien. La realidad es que el inicio ha sido muy bueno, la gestora tiene un enfoque totalmente distinto a lo común, por ahí uno está acostumbrado a ver gestoras de fondos bancarias, que son gestoras de fondos súper aburridas, que lo único que hacen es tener un fondito de tasa fija, un fondito que replica la inflación, un fondito que te ayuda a estar atado a la evolución del dólar, un fondo que te replica el Merval. No, nosotros no tenemos ese tipo de fondos, sino que son fondos de gestión activa. ¿Qué significa eso? Que nosotros intentamos, dentro de cada perfil de riesgo, maximizar el retorno que pueda tener un cliente, tener una administración activa, jugárnosla con el view, digamos, ¿no? Es decir, che, a mí me fue mal porque tenía un fondo que replicaba inflación. Ah, bueno, porque la inflación bajó y vos te ataste a eso y yo lo único que hago es replicar inflación. No, nuestros fondos tienen un compromiso más alto en el sentido de decir, bueno, es un fondo de renta fija y nosotros nos vamos a encargar de ver si conviene estar atado a inflación, si conviene tener un Dollar Link, si conviene tener tasa fija, si conviene tener tasa variable. Bien. Y esas son las decisiones que tomamos día a día con el equipo de gestión. Son fondos de gestión activa. Activa, o sea, no te tradicionales de gestión pasiva. Con el formato que arrancas, para explicárselo de otro modo a la gente, no se estanca, digamos. Si hace falta pegar un volantazo, se da para defenderlo claramente, que es el principio de todo, que defender los intereses y el capital del cliente, ¿no? Sí, y siempre, sí, eso es muy importante aclararlo, siempre entendiendo el perfil de riesgo de cada fondo. Eso sí, tenemos fondos que son mucho más agresivos y por ende van a ser apuestas más jugadas, sí, y con mayor riesgo, obviamente, con el potencial de tener un mayor retorno, porque esto es algo muy importante de la gente se tiene que grabar en su cabeza. Hay una relación indeclinable en el mundo de las inversiones, que es la relación riesgo-retorno. Cada vez que a ustedes les ofrezcan una inversión que rinde mucho, es porque están asumiendo mucho riesgo. Y cuando uno ve algo que rinde poco y le parece muy poquito, es porque tiene poco riesgo, generalmente. Y esa relación indeclinable, el día que les ofrezcan algo que rinde mucho y les digan que tiene bajísimo riesgo, no crean. Piénsenlo 10 veces antes de hacerlo. Sí, claro, tal cual. Bueno, y a propósito de esto, un ejercicio, la última parte, nos quedan un par de minutos, sabemos que vos tenés otro compromiso, pero solamente como ejercicio, para habituarse. A ver, te propongo que me armes rápido un fondo para un cliente perfil moderado y saltamos al más arriesgado, el que tiene más estómago. Hoy, ¿cómo estaría compuesto? Mira, generalmente las estrategias que son de perfil moderado, lo que uno apunta a hacer es tener aproximadamente un 60% de la cartera en alternativas de renta fija, que eso lo que te permite hacer es generar un colchón en relación al cuidado del capital, porque generalmente el cliente que es moderado lo que dice es, yo me animo a hacer algo un poco más agresivo que una opción tradicional, como puede ser, si quieres ponerlo en términos muy sencillos, un plazo fijo. Me animo a hacer algo más agresivo porque estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo para ganar mayor rentabilidad, pero no quiero arriesgar a perder capital, ¿sí? Entonces, generalmente se arma una cartera que tiene alrededor de un 60% en alternativa de renta fija, que te genere ese colchón para defender el capital, y un 40% de la cartera se utiliza en alternativa de renta variable. Típicamente, ¿qué es renta variable? Acciones, ¿sí? Ir a buscar participación en empresas que tengan un buen perfil de crecimiento, y siempre entendiendo que cuando uno compra una acción se asocia al negocio de una compañía. Entonces, cuando uno tiene paciencia y deja que pase el tiempo y está asociado a buenas compañías, es muy difícil que te vaya a ir mal, y con ese 40% uno va a buscar esas oportunidades que te permitan apalancar el rendimiento. Totalmente distinto a un cliente agresivo, como me consultaba, que generalmente ese cliente va a tener una cartera que va a ser alrededor de 100% renta variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cliente que está dispuesto a poner en riesgo en cierta medida algo de capital, pero yendo a buscar oportunidades que sean realmente rentables, que no solamente le permitan
proteger el poder adquisitivo de ese dinero, sino generar un salto en el capital que uno tiene colocado, ¿sí? Sí. Y ahí es cuando uno se anima a ir más a renta variable y también entra en juego el horizonte de tiempo. Generalmente uno tiene que entender eso, aparte de la relación riesgo-retorno, es el horizonte de tiempo. Cuando uno arma una cartera agresiva de renta variable que se asocia a una compañía, que se asocia a un negocio que tiene más complejidad, tiene que tener un horizonte de tiempo más largo para que esa inversión madure. Si uno va a una inversión moderada, el horizonte de tiempo es más corto, y si uno va a una inversión conservadora, puede ser un horizonte cortísimo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y con renta Sí. variable, Ahora, cuando hablamos de un horizonte aceptable o recomendado, es 12 mínimo, meses vista, digamos. sí, mínimo 1 año. Mínimo un año, mínimo un año. Y hoy, para cerrar este capítulo por hoy, Fer, hoy renta variable, si tengo que ir a acciones o tenés que recomendar acciones, a partir del lunes quiero armar un FSI con Chimpay, ¿a qué acciones recomendás? Mira, lo que nosotros venimos haciendo es que nos ha ido muy bien, por suerte, con nuestro fondo agresivo, está rindiendo bastante por arriba del Merval en lo que va del año. ¿Por qué logramos ese rendimiento? Principalmente porque teníamos una posición muy agresiva en acciones petroleras, con lo cual no hay mucho secreto. La realidad es que con la suba del precio del crudo, acciones como Vista, acciones como YPF, acciones como Pampa Energía tuvieron un rally muy importante, subieron muy fuerte y eso nos permitió capitalizar esa suba. Lo que estamos haciendo ahora es cambiando ese enfoque, lo que estamos haciendo es salir de esas petroleras porque entendemos que al margen de días más, días menos, la situación de la guerra se va a ir acomodando y eso va a ir haciendo que baje el precio del crudo y por ahí ya no tiene tanto sentido estar colocado tan fuerte en petroleras y estamos empezando a sobreponderar otros 2 sectores. ¿Cuáles? Bancos, principalmente. Los bancos están muy baratos, los bancos tienen mucho potencial de crecimiento y en un contexto donde empieza a bajar la tasa de interés y se reactiva el crédito, los bancos deberían ganar buena plata. Y el otro sector al que estamos yendo, también en línea con lo que te contaba recién, de que esperamos una recuperación de la actividad, cíclicos. ¿Qué tiene que haya dentro de cíclicos? Construcción, consumo, ese tipo de actividades que están muy relacionadas con el ciclo económico y que si hay reactivación les va a empezar a ir bien y están baratos. Ah, mira. Bueno, en este caso, claro, es otra cosa distinta, son por distintos factores, un sector y en otro son los recomendados. Los bancos porque están siempre ahí y los cíclicos porque hay que ver, vos lo has dicho más de una vez, hay que comprar cuando está barato, digamos, y hoy nadie diría construcción y consumo porque son sectores que están sufriendo, ¿no? Pero hay que apostar al futuro. Claramente, pero en construcción se empiezan a ver algunas señales muy interesantes de reactivación. Perfecto. Bueno, cerramos con las recomendaciones de nuestro asesor de cabecera en el Café del Inversor de cada sábado. Fer, muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos en el próximo café. Gracias, Miguel. Saludos a la audiencia. Que estés muy bien, un abrazo. Bueno, hasta acá nuestro Café del Inversor de hoy.